En mi cumpleaños 65, descubrí un extraordinario secreto en la voz de mi nuera que transformó todo. La sala de mi casa modesta resonaba con risas y el aroma a tamales recién horneados inundaba el aire. Los rostros de mis seres queridos sonreían, pero yo, en el fondo, me sentía vacío. A pesar de estar rodeado de amor y alegría, algo me atormentaba. Había dedicado mi vida a ser carpintero, a construir muebles y a tallar la madera como si en cada pieza se escondiera un fragmento de mi alma. Sin embargo, el eco de un sueño nunca cumplido retumbaba en mi mente. Ser profesor. Recorría las fotografías en las paredes, testigos de mis fracasos y logros, la mirada de mi padre, las risas de mis hijos y ahora las sonrisas de mis nietos. Todos reflejaban un legado que construí con esfuerzo. Pero la sombra de aquel deseo reprimido me perseguía. ¿Cómo podía ser que, después de 65 años, aún sintiera una punzada de decepción al mirar hacia atrás? La vida me había llevado por caminos que involucraban tablas y clavos, pero no libros ni pizarras. ¿Acaso había traicionado mi verdadero yo por la seguridad de un trabajo honesto? Cuando mi nuera Carla tomó su guitarra y se preparó para cantar, el bullicio se desvaneció momentáneamente. Vi su rostro lleno de entusiasmo, lista para compartir esa nueva canción que había compuesto. Ella no sabía que su música podría ser la chispa que encendiera una hoguera de recuerdos. Mientras sus manos se deslizaban sobre las cuerdas, el primer acorde resonó en mi interior como una campana de avísame. Su voz era un puente que me conectaba con mi niñez, una ventana que se abría a lo que podría haber sido. La letra fluía llena de sacrificios, susurros de mis días de lucha y dolor, de la mística del inmigrante que buscaba un futuro mejor. Mientras ella cantaba, la música evocaba cada momento de desesperación y esperanza en mi vida, una vida forjada en la madera, pero también en los sueños perdidos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, y me pregunté si ella se daba cuenta de lo que estaba interpretando. Era como si cada palabra atravesara la barrera de mis miedos y revelara mi esencia más profunda, aquella que tenía mucho que dar, pero siempre había estado escondida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carla cantaba sin saber que en mí se abría una herida. El legado que había construido me parecía insignificante frente a la posibilidad de mentorear, de ser un guía que jamás fui. La angustia se intensificaba con cada estrofa, cada nota parecía cuestionar mi valía. Estaba atrapado entre el orgullo de mi historia y la frustración de lo que me negué a ser. ¿Por qué no había tomado el camino hacia el aula donde podría haber compartido mi pasión por el conocimiento? La resonancia de su melodía me empujaba a un abismo de autocrítica y desesperación. En aquel instante comprendí que la voz de Carla no solo reflejaba sacrificios ajenos, sino el rastro de anhelos que el tiempo había olvidado en mí. Y allí, en medio de la celebración, mientras el bullicio de la fiesta mantenía a otros atrapados en el presente, yo me hundía en un mar de reflexiones. La canción de Carla se desvanecía, llevándose consigo la voz de mis sueños, mientras el intento de abrazar un nuevo legado comenzaba a parecerme más una ilusión. ¿Podría enfrentar mis propios fantasmas? ¿Encontraría en mis palabras el valor para plasmar lo que realmente deseaba ser? El eco de las notas moría, pero mi lucha interna apenas comenzaba a aflorar, dejando sin respuesta el dilema de mi existencia. Las luces parpadeaban en el rincón mientras la fiesta avanzaba, pero yo aún permanecía en una especie de trance, perdido en un laberinto de pensamientos que giraban en torno a lo que había sido y lo que podría ser.
Mientras mis familiares reían y compartían historias, un fuego interno empezaba a consumir mi inseguridad. Un impulso, casi irrefrenable, se apoderó de mí. Mis manos, que habían vivido casi toda su vida esculpiendo madera, ahora deseaban enseñarle a otros las habilidades que había adquirido. La idea de convertirme en un profesor me invadió con una mezcla de temor y emoción. Pero, ¿cómo podía empezar? No tenía un título universitario, ni siquiera había pisado un aula más que como estudiante. Si alguna vez había sido el guía de mis hijos a través de la vida, ¿cómo podría ahora serlo de jóvenes en un entorno académico? Las palabras de Carla aún resonaban en mi cabeza. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, había dicho en su canción. De repente, me di cuenta de que mi historia no solo debía ser un eco en su voz, sino que podía convertirse en una herramienta de enseñanza. En mi corazón nació la idea de organizar talleres, donde jóvenes del barrio pudieran aprender sobre la carpintería, sobre cómo transformar un trozo de madera en algo significativo, como lo había sido para mí. Decidido a llevar a cabo este proyecto, busqué el apoyo de mi familia. Me dirigí a mis hijos, y comenzando con mi hija mayor, compartí mi sueño. Les hablé sobre cada una de mis experiencias, sobre cómo esta idea había comenzado a florecer en medio de la celebración. A pesar de que al principio no parecían comprender la magnitud de lo que pretendía, pronto pude ver destellos de entusiasmo en sus ojos. Su apoyo se convirtió en el primer ladrillo que cimentaría mi nuevo camino. Sin embargo, no obstante la aprobación de mi familia, sentía que aún quedaba un largo trecho por delante. Necesitaba prepararme, investigar sobre educación, aprender a comunicar mis ideas de forma clara y efectiva. En las noches, un nuevo fervor me mantenía despierto. Las horas que solía dedicar a repasar métodos de carpintería se transformaron en investigaciones sobre enseñanza y aprendizaje. Miraba videos, leía libros sobre pedagogía y anotaba ideas sobre cómo podría crear un currículum que fusionara mi pasión por la madera y los sueños de mis futuros alumnos. Los días se hicieron semanas, y con cada sesión de estudio crecía la convicción en mi interior. Cada pequeño descubrimiento me hacía sentir más cercano a lo que había anhelado por tanto tiempo. Sin embargo, sabía que esto era solo el comienzo. La enseñanza era un arte tan complejo como la carpintería misma, y requería no solo conocimiento, sino también valor para ponerme frente a un grupo y compartir mis aprendizajes. A medida que la primera semana de clases se acercaba, la ansiedad me invadió. ¿Y si fracasaba? ¿Y si mis alumnos no veían el valor de lo que intentaba enseñarles? Sin embargo, pronto reconocí que la duda era parte del proceso, como la sierra que corta la madera, dejando espacio para que algo nuevo emergiera. Finalmente, el momento llegó. La primera clase estaba programada para el lunes. Me preparé para enfrentar mis miedos, armado no solo con herramientas de carpintero, sino también con la esperanza de que, aunque tardío, el cambio comenzaba en mí. Y mientras miraba por la ventana al amanecer de aquel día, supe que debía dar un paso más allá de la inseguridad. Había llegado la hora de convertirme en el guía que siempre soñé ser. Sin embargo, una figura desconocida en la puerta de mi taller, un fotógrafo del diario local, me hizo cuestionar si estaba realmente listo para exponerme. ¿Está mi historia lista para ser contada públicamente? Con mi corazón latiendo fuertemente, me di cuenta de que la atención no iba a ser solo un observador pasivo. El momento de la verdad había llegado, y mi respuesta podría cambiar todo. En la bruma de la mañana, el aire fresco y la luz suave del sol me envolvieron, mientras el fotógrafo esperaba en la puerta de mi taller. Miré hacia él, y sentí que un torrente de preguntas inundaba mi mente. ¿Estaba preparado para compartir mi historia? ¿Era mi experiencia valiosa para otros? La incertidumbre me apretaba el pecho, pero reconocí que este era un hito en mi viaje hacia la docencia. Con el corazón palpitante, hice un gesto al fotógrafo para que entrara. Mientras él se acomodaba, cada paso que daba hacia el taller me hizo sentir más expuesto.
Los muros de ese espacio eran testigos mutuos de mis fracasos y logros, pero ahora se convertirían en escenario de una nueva etapa. «Hola, soy Elías», le dije, intentando proyectar confianza. Sin embargo, las palabras parecían salir débiles y temerosas. El fotógrafo me sonrió, como si entendiera la fragilidad de este nuevo camino. «Estoy aquí para documentar no solo la clase, sino tu historia», respondió, haciendo que mi respiración se detuviera por un instante. La revelación de que mi vida sería escudriñada me llenó de nerviosismo. ¿Qué había de especial en mí? A medida que el día avanzaba, mi mente se llenaba de pensamientos ensordecedores. Si no lograba impactar a mis alumnos, no solo fallaría yo, sino que también podría decepcionarlos. Me pregunté si alguna vez había sido lo suficientemente valiente, y cada reflexión me llevó más allá de la inseguridad. Enfrentaría mis miedos como había hecho tantas veces al trabajar la madera. La tarde llegó rápido. Los alumnos llegaron como un torbellino, algunos desinteresados, otros con curiosidad flotante. En ese momento, me vi parado frente a ellos, el desasosiego y la determinación luchando por dominar. Me despejé de distracciones y respiré hondo. Recordé las enseñanzas de aquellos libros sobre pedagogía. Ser auténtico, conectar con mis estudiantes, mostrar mi pasión. Comencé a compartir mi historia, la que había germinado con lágrimas y esfuerzo en el silencio de mi taller. Hablé de cómo la carpintería había sido mi refugio, el lugar donde encontré mi voz y mis sueños. A medida que hablaba, observé cómo se iba llenando la sala de miradas atentas. El relato que había considerado frágil cobró fuerza, y el mismo relato se convirtió en el hilo conductor que conectaba presentaciones. Sin embargo, no todo fue sencillo. Un chico en la esquina, con los brazos cruzados, interrumpió, preguntando escépticamente: «¿Y por qué debería aprender de ti?». La pregunta resonó en el espacio, y sentí que el suelo temblaba bajo mis pies. ¿Debería sentirme ofendido? Pero en lugar de esa reacción, decidí enfrentar la crítica. Porque yo también fui un niño perdido alguna vez, hasta que encontré un camino. Respondí, recordando cada paso que había dado. La conversación se tornó más fluida. Algunos estaban absortos, otros incrédulos, pero en ese instante una nueva chispa fue encendida en mí. Al finalizar la clase, aunque aún me sentía vulnerable, experimenté un nuevo sentido de propósito. Hablé con algunos de los jóvenes, escuché sus historias y comprendí que esa conexión humana era tan poderosa como la que experimentaba con la madera. Al día siguiente, el fotógrafo compartió algunas imágenes de la clase, capturando momentos que delataban la esperanza revelada en los rostros jóvenes. Mirando esas fotos, entendí que quizás mi historia podría inspirar a otros más allá de esa pequeña sala. El propósito que había encontrado se entrelazaba con la idea de dejar un legado. Mientras reflexionaba sobre los desafíos que enfrentaría para mantener el interés de mis alumnos, una parte de mí sentía que ese primer paso era solo el inicio. La voz de mi nuera resonaba nuevamente en mi mente, y comprendí que mi historia estaba aún en construcción. La pregunta más profunda surgió: ¿qué pasaría si descubríamos más sobre mí, sobre lo que había vivido realmente? A medida que me preparaba para la siguiente clase, la incertidumbre sobre lo que sería revelado en el camino parecía palpitante. Nada sería tal como esperaba. El desafío se alzaba frente a mí y sabía que lo que estaba por venir podría transformar no solo mis lecciones, sino mi identidad misma. En ese momento, la inquietud se convirtió en adrenalina. Había llegado la hora de abrir la puerta a nuevas realidades. Era un día cálido y nublado cuando la celebración de mi cumpleaños se aproximaba. Al mirar el calendario, recordé que cumplía 65 años. Siempre había creído que este número representaba un momento de reflexión, de valorar cada experiencia y cada aprendizaje acumulado. Sin embargo, esa mañana una sensación de inquietud se sumó al entusiasmo habitual. Me preguntaba si, después de tantas vivencias, realmente había alcanzado la sabiduría que se esperaba con la edad.
Durante el transcurso del día, recibí mensajes y llamadas de amigos y familiares. Las palabras de cariño y los buenos deseos me envolvían como una manta cálida, pero había algo diferente en la voz de mi nuera, Clara. Al principio, no logré identificarlo. Su tono era alegre, festivo, pero también había una profundidad en sus palabras que me intrigaba. ¿Puedes venir al taller, abuelo?, me pidió con una inflexión de expectativa en la voz. No pudo evitar que mi curiosidad se desbordara. Clara siempre había admirado el trabajo de la madera, aunque nunca se había atrevido a sumergirse en él como yo. Sin embargo, algo me decía que esta invitación iba más allá de un simple filtro de curiosidad artística. A medida que me dirigía al taller, los recuerdos de mis años pasados bailaban en mi mente. Cada rasguño en las paredes me hablaba de mis fracasos y logros, de las horas dedicadas a perfeccionar mi técnica y el anhelo de transmitir mis conocimientos. Clara había sido testigo de este proceso y la idea de que ella tenía algo importante que compartir me llenaba de expectativa. La vi de pie, rodeada de herramientas y algunas piezas de madera que había comenzado a experimentar. Me sonrió, pero en su expresión había algo más, una especie de gravitas. Quiero mostrarte algo, pero primero tengo que confesarte algo importante, comenzó a decir, su voz temblorosa a medida que hablaba. El aire se volvió denso y, sin darme cuenta, me acerqué un poco más. Abuelo, he estado trabajando en un proyecto secreto, algo que creo que podría darte una nueva perspectiva sobre tu trabajo y, quizás, sobre ti mismo, dijo. La angustia y la intriga en sus ojos me provocaron un escalofrío. ¿Qué podía tener que ver un simple proyecto con mi historia, mi vida? Clara reveló entonces un pequeño objeto en su mano. Era una pequeña caja de madera, tallada con intrincados patrones. Quería crear algo que honrara la técnica que me has enseñado, pero lo que descubrí en el proceso fue más profundo. Cada corte, cada detalle, parecía contar una historia, no solo la mía, sino también la tuya, y todos esos años de lucha y aprendizaje que has compartido. La caja contenía pequeñas cartas, cada una con reflexiones y preguntas que había escrito sobre mi vida y mi carrera. Quiero que leas estas cartas, continuó. Son preguntas sobre lo que has aprendido y lo que aún deseas descubrir. Tienes mucho que enseñar, pero también tienes mucho que seguir aprendiendo. Mi corazón se llenó de emoción y gratitud. La idea de que Clara, tan joven, pudiera captar la esencia de mi viaje a través de la carpintería, me impulsó a considerar un nuevo camino. Mientras el sol comenzaba a ponerse, sentí que había un extraordinario secreto esperando a ser desvelado, un puente entre generaciones que desataría también mis inseguridades y anhelos por dejar un legado. Al cerrar la caja, la balanza de mis emociones se había inclinado hacia un descubrimiento inminente. ¿Qué pasaría si lo que había ahí dentro me obligara a mirar más allá de lo que consideraba mi identidad como carpintero? A medida que ese pensamiento se anidaba en mi mente, una profunda pregunta surgió. ¿Realmente estaba listo para explorar lo que implicaba esta nueva etapa en mi vida? E iba a ser un viaje que no solo definiría mis siguientes lecciones, sino de nuevo, a mí mismo. Clara se quedó observando cómo tomaba la caja entre mis manos. Su mirada reflejaba tanto anhelo como temor, como si estuviera anticipando cada gesto que realizaría al abrirla. Sin poder contenerme más, deslicé la tapa y dejé que el aroma de la madera, mezclado con el tiempo, emanara de su interior. Las cartas brillaban de promesas y preguntas, esperando ser descubiertas. Me sentí abrumado, no solo por el regalo tangible, sino por la profundidad de su significado. La primera carta que saqué estaba marcada con un simple título: ¿Qué te motiva a seguir creando? Mientras leía, mis pensamientos se llenaron de recuerdos, de esos días en que el chisporroteo del aserradero resonaba en mis oídos y el brillo de la madera nuevo iluminaba mi alma. Para mí, crear era más que una pasión, era mi forma de expresar emociones que muchas veces no podía verbalizar.
Sin embargo, me di cuenta de que conforme pasaban los años y las piezas iban acumulándose, la curiosidad ha sido reemplazada por rutinas monótonas. Clara me observaba, y en su mirada podía palpar su ansia por una conexión más profunda. Pasé a la siguiente carta, que cuestionaba. Si tuvieras la oportunidad de reinventarte, ¿qué harías? La idea de reexaminar mis deseos ocultos me golpeó con fuerza. Algunos de mis sueños habían quedado sepultados bajo el peso de las responsabilidades y el tiempo. Vocear lo que alguna vez había anhelado era una noción aterradora, pero a la vez liberadora. Cuando leí la tercera carta, el corazón me palpitó con más fuerza. ¿Qué historia deseas dejar al mundo? Esa pregunta me hizo cuestionar mi propio legado. Había dedicado gran parte de mi vida a perfeccionar mis técnicas y habilidades, pero ¿había realmente logrado transmitir los valores y lecciones que consideraba fundamentales? Cada proyecto, cada creación que había realizado, llevaba solapas que abrigaban mis temores, mis fracasos y mis victorias. Sin embargo, ¿había sido suficiente para impactar a alguien más? A medida que iba leyendo, entendía que estas preguntas no solo eran invitaciones a la reflexión, sino también contenedores de oportunidades para un renacimiento personal. La duda se transformaba en oportunidad, y en ese proceso de indagación comencé a vislumbrar posibles respuestas. Clara había hecho más que un simple regalo. Había comenzado a desenterrar partes de mí que habían estado durmiendo, y con cada carta me sentía menos temeroso de explorar esos reinos olvidados. Mientras levantaba la mirada hacia Clara, el aire vibraba con una nueva energía. No era una niña que venía a aprender de mí. La dinámica se había invertido, y yo estaba ante una maestra, una persona que había captado la esencia de mi viaje y estaba lista para ayudarme a descubrir el siguiente capítulo de mi vida. La mezcla de ansiedad y emoción era potente, como si me encontrara en la cúspide de un nuevo horizonte. ¿Abuelo? Su voz me trajo de vuelta. ¿Tú estás bien? Ese momento en el que nuestras miradas se encontraron, comprendí que no solo se trataba de lo que yo podía enseñarle, sino de un ciclo de aprendizaje, de crecimiento, que ambos estábamos a punto de iniciar juntos. Suspiré, con el corazón aún latiendo con fuerza. Clara, creo que estoy listo para aprender de ti y de mí mismo. Mi voz atravesó la brecha entre nuestras generaciones, resonando con una nueva determinación. La noche comenzó a caer, y con ella, la promesa de que los descubrimientos anteriores estaban a punto de entrelazarse con una búsqueda renovada. Sin embargo, una sombra de inquietud se asomaba. Si realmente iba a enfrentar mis anhelos y responder todas esas preguntas, debía también confrontar lo que siempre había temido. La incertidumbre de si podría actuar en consecuencia se aferraba a mí, como un viejo amigo que no deseaba soltarme. El eco de mis pensamientos siguió resonando mientras la luz del día se desvanecía. Había llegado el momento de enfrentarlo. Un antiguo rival que había mantenido al margen mis verdaderos deseos y aspiraciones por tantos años. ¿Sería esta la oportunidad de liberarme de sus ataduras y, finalmente, explorar la esencia de quien soy realmente? El tiempo parecía desvanecerse, mientras un nuevo viaje comenzaba a dibujarse ante mí. El aire parecía pesado cuando la noche se asentó en nuestro pequeño taller. En el silencio, el crepitar de la leña en la chimenea se convirtió en el telón de fondo de mis pensamientos. Había una sensación de expectativa, como un resorte que se estaba cargando, lista para liberar energía. Era el momento de tomar decisiones, de enfrentar mis inercias, y nada se cristalizaba con mayor claridad que la imagen de Clara, su deseo de aprender y descubrir en un mundo que aún guardaba secretos para ambos. Mientras el fuego danzaba, decidí que mis próximas acciones debían ser audaces. No podía dejar que el miedo a lo desconocido dominara mi ser. Quería transformarlo en un motor de impulso. Miré la caja con las cartas, sintiendo su peso simbólico. Estaban a la espera de ser el catalizador de mi próximo paso, pero
¿Cuál sería ese paso? La inquietud no desaparecía, sino que se multiplicaba, dándole vida a antiguas ambiciones. Tomé una respiración profunda y miré a Clara. Voy a desarmar la vieja mesa que está en el garaje. Quiero construir algo nuevo, algo que hable no solo de mí, sino de nosotros, de lo que podemos crear juntos. Su expresión despertó una chispa de emoción. Sus ojos se iluminaron. ¿De verdad, abuelo?, cuestionó, llena de ánimo. ¿Dónde empezamos? La energía en la habitación cambió. El enfoque se desplazó hacia un futuro colaborativo. Estaba listo para abrir nuevas puertas, tanto para mí como para ella. Con cada herramienta que sacábamos, la inseguridad inicial se desvanecía lentamente. Las piezas de la vieja mesa, desgastadas, tenían una historia que contar. Era un símbolo del pasado que quería transformar, y me di cuenta al observarlas que las experiencias de una vida no se deshacen, se transforman. La madera se sentía tibia en mis manos mientras la preparábamos para darle una nueva vida. Mientras trabajábamos lado a lado, las conversaciones se tornaban profundas. Hablé de mi juventud, de sueños guardados y oportunidades perdidas, y Clara escuchaba con atención. De manera natural, comenzó a compartir sus propias ambiciones. Su voz, clara y decidida, traía consigo una frescura revitalizante. Me relataba sobre sus sueños de diseño y exploraciones creativas que aún no ha comenzado a describir en la realidad. La conexión se tornó palpable. Clara se convirtió en un reflejo de mis anhelos pasados, pero también en un faro que iluminaba el camino hacia el futuro. En cada golpe de martillo, cada corte en la madera, una nueva narrativa se iba tejiendo. No era solo un regreso a lo que había sido, sino una afirmación de que aún había tiempo para escribir nuevos capítulos. Pero en la cúspide de este renacer creativo, una pregunta rondaba mi mente. ¿Estaría realmente preparado para afrontar el verdadero dilema detrás de mis descubrimientos? Las cartas no solo estaban proponiendo cuestiones, eran una invitación a un cambio que también implicaba el enfrentamiento de mis miedos más profundos. Mis propias expectativas, las marcas de la experiencia y el peso de la tradición balanceaban la línea del progreso. Mientras el reloj marcaba las horas, la noche siguió su camino y nuestro proyecto tomó forma. La mesa, al igual que nuestra relación, se convirtió en un símbolo de colaboración, dedicación y confianza. Sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que esta transformación no sería fácil. El eco de la pregunta, ¿qué historia deseas dejar al mundo?, resonaba con mayor fuerza, como un tambor que anunciaba que el momento de la verdad se acercaba. Con la última capa de barniz aplicada, me di cuenta de que había llegado un nuevo punto de inflexión. La mesa no solo era un mueble, era el reflejo de una historia en evolución que necesitaba ser compartida. Pero, ¿sería capaz de abrirme por completo a las posibilidades o continuaría escondido tras las viejas creencias? Mientras Clara celebraba nuestro logro, se gestaba en mí una creciente necesidad de soltar las cadenas del miedo y abrazar lo nuevo. Y allí, en esa chispa de creación, comprendí que enfrentar la verdadera transformación era el siguiente paso. Necesitaba prepararme para deshacerme de lo que ya no servía, no solo de viejas tablas de madera, sino de viejas concepciones sobre mí mismo. Esta vez no habría vuelta atrás. Había llegado el momento de enfrentar no solo mis logros, sino también mis fracasos, y tal vez desvelar un secreto que me había mantenido cautivo durante años. ¿Sería capaz de abrazar la incertidumbre que vendría con esta nueva etapa? La decisión que iba a tomar esculpiría el camino que llevaría a una vida renovada. El día de mi cumpleaños fue una mezcla sutil de alegría y ansiedad. Mientras los primeros rayos de sol entraban por la ventana del taller, el aroma del café recién hecho me envolvía. Pero era un nuevo tipo de ansiedad el que palpitaba en mi pecho. Había alcanzado el umbral de los 65 años, un hito en sí mismo, pero para mí era una puerta abierta a un mundo de posibilidades que nunca había considerado seriamente. El eco de la decisión que había tomado la noche anterior aún resonaba en mi mente.
Clara estaba emocionada. La idea de celebrar este día juntos había tomado forma rápidamente y esos planes se materializaban en una pequeña reunión familiar. Sin embargo, por dentro, una batalla interna se estaba gestando. El deseo de soltar al anciano que había sido durante tanto tiempo y abrazar al innovador que anhelaba ser se convertía en un mantra en mi mente. Mientras compartía momentos con Clara y mi nuera, Amalia, sentí que la energía fluía a mi alrededor. La conversación estaba marcada por risas y anécdotas familiares, pero disfruté especialmente de los instantes en que Amalia me dirigía la palabra. Su voz, llena de confianza y claridad, me hacía reflexionar. «Abuelo, siempre has sido una inspiración», dijo en un momento, «pero creo que aún tienes tanto por ofrecer». Sus palabras retumbaron con fuerza en mí, como un llamado a dejar atrás las reservas que había acumulado. El momento culminante llegó cuando, al final de la tarde, Clara decidió traer el regalo más inesperado. Una caja de herramientas de diseño que incluía una pequeña sierra y un juego de lápices de dibujo técnico. «Quiero que trabajemos juntos, abuelo, no solo en la mesa, sino en un proyecto más ambicioso», sugirió. Aún resonando en mi interior las palabras de Amalia, entendí que este era el desafío que necesitaba, la oportunidad para reiniciar. Sin embargo, el regalo no era solo físico. Cuando Amalia se acercó a mí y me preguntó también sobre mis sueños olvidados, sentí que se abría un espacio de sinceridad. Le hablé de la pasión que había tenido por el diseño y cómo había anhelado explorarla, pero el miedo y las responsabilidades me habían mantenido alejado. Su mirada, alentadora y perspicaz, me hizo cuestionar. ¿Siempre había sido este el futuro que hubiera deseado? A medida que la conversación avanzaba, empecé a vislumbrar un camino que traspasaba mis expectativas previas. ¿Por qué no compartir esta parte de mí con Clara y Amalia? Era el momento de dar un paso hacia la autenticidad. Mi mente corría hacia recapitulaciones de proyectos anteriores, creaciones que alguna vez soñé con llevar a cabo y que, por diversos motivos, nunca vieron la luz. El rincón del taller, que había sentido como un refugio hasta ese momento, se transformaba en un potencial laboratorio creativo. La chispa de la idea albergaba un nuevo proyecto que iba más allá de la mesa. Era como si los años de experiencia, tanto en sus aciertos como en sus fracasos, se conectaran en un solo instante, formando un hilo conductor hacia el futuro. Amalia, al notar mi cambio de actitud, propuso trabajar en un proyecto comunitario de diseño que englobara las habilidades de Clara en el arte y el desarrollo de ideas innovadoras, fusionando así nuestras aspiraciones. La idea de salir de mi zona de confort me incomodaba, pero, al mismo tiempo, despertaba un deseo incontrolable de liberarme de mis inseguridades. Era un paso audaz, pero ¿sería suficiente para revelar lo que verdaderamente anhelaba? El eco del secreto que siempre había ocultado aún persistía, reclamando su espacio. La voluntad de arriesgarme parecía palpable, y al mirar a Clara y Amalia sentí que tenía apoyo, una conexión vital en esta etapa incierta. Al caer la noche, con el eco de los fuegos artificiales de fondo, tomé una decisión. Mi próximo movimiento no solo definiría la relación con mis seres queridos, sino también proyectaría la imagen de un hombre dispuesto a reinventarse. Abrazar la incertidumbre era el camino y, al hacerlo, ¿qué secretos aflorarían de la escritura de mi nueva historia? Solo el tiempo lo diría, y al cerrar los ojos por un instante, la visión de un futuro luminoso fue tan poderosa y abrumadora que no pude evitar sonreír ante lo que estaba por venir. En ese instante, al abrir los ojos, una idea emergía con fuerza. ¿Qué ocultaba realmente mi historia más allá de las experiencias pasadas? Tal vez nunca revelaría todo, pero había llegado el tiempo de dejar que las nuevas voces resonaran, desnudando los secretos que llevé conmigo durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, el eco de la decisión de aventurarme en el diseño seguía atronando en mi mente. Cada rayo de sol que se filtraba por la ventana del taller parecía reforzar mi determinación.
Mirando nuevamente la caja de herramientas, noté cómo cada objeto brillaba con potencial, como una metáfora de las oportunidades que tanto había perdonado. El deseo de explorar esta nueva pasión resonaba con fuerza. Ya no era solo un susurro lejano. Mientras desayunaba, mis pensamientos se extremaban entre el escepticismo y el entusiasmo. La rutina de los últimos años había tejido una red de conformismo, una manta de comodidad en la que me había sumido sin apenas notarlo. Pero la idea de abrir un camino hacia el diseño parecía burlarse de esa serenidad. Su claridad iluminaba partes de mí que había mantenido en penumbra, dándome a entender que este era el momento de tomar el control de mi vida de nuevo. La propuesta de Amalia de un proyecto colaborativo resonaba con eco. ¿Por qué no tomar su iniciativa y convertirla en mi propio reto? La idea de crear algo significativo no solo para mí, sino también para Clara y Amalia, encendía una chispa en mi abdomen. Sin embargo, la necesidad de validación pesaba en mis hombros. El miedo al fracaso asomaba entre las sombras de mi entusiasmo, desdibujando mis pensamientos sobre el futuro. Pero, si quería avanzar, debía confrontar esa oscura voz interna que me repetía que no era suficiente. Con ese crisol de emociones, decidí salir a caminar. El aire fresco de la mañana me envolvía como un aliento nuevo. Cada paso resonaba con fuerza en mis pensamientos, arrastrando las dudas hacia un rincón más pequeño de mi mente. Observé la vida alrededor, niños jugando, personas conversando y la vida fluyendo. Era como si cada pequeño detalle interconectado me recordara que el cambio era posible, que los sueños eran la esencia de la vida misma. Al regresar al taller, sintiendo la energía renovada, comencé a dibujar. El papel blanco se convirtió en un lienzo en blanco frente a mi historia. El trazo de cada línea me devolvía fragmentos de lo que había sido y lo que soñaba ser. Mientras trabajaba, mis pensamientos sobre la presión del rendimiento se empezaron a desvanecer. Era un proceso. No necesitaba lograr la perfección de inmediato, solo necesitaba permitirme ser creativo. Esa fue la revelación más poderosa. No quería disfrutar del diseño simplemente por ser un pasatiempos. Quería descubrirme a través de él. El diseño no era solo un medio de expresión, sino un viaje hacia el autoconocimiento. En ese instante, la posibilidad de hacer algo que conmoviera e inspirara a otros también emergió. La idea de un proyecto que impactara a Clara y Amalia dio un sentido renovado a mi búsqueda. A medida que las horas pasaban, la noche se instaló lentamente en la pequeña ciudad. La luz de la lámpara del taller iluminaba mi proyecto en proceso, un diseño que se asemejaba más a un mapa de mis ideales que a un mero objeto. Llegó un punto donde comprendí que no solo deseaba ser visto, anhelaba ser escuchado, genuinamente, por las personas que más amaba. Ese deseo de conexión era más fuerte que cualquier miedo que había mantenido por años. De pronto, la idea golpeó con fuerza. ¿Y si mis diseños pudieran servir como hilo conductor entre mis sueños y los de mis seres queridos? Entonces, el proyecto se transformaría en una amalgama de nuestras aspiraciones, un legado que contar. Pero ¿cómo podían mis inseguridades convertirse en una fortaleza creativa? Tal vez el diseño era solo el primer paso en mi transición hacia ese nuevo yo que tanto reclamaba. Esa noche, mientras miraba el resultado de mis esfuerzos, me di cuenta de que habíamos dado vida a algo peculiar. Mi historia, mi voz, mi renovación. Había una pequeña parte de mí que aún dudaba, pero también había una parte ansiando conectar. En ese momento, decidí que compartiría mi trabajo con Clara y Amalia en el próximo encuentro. Era tiempo de abrir las puertas, de permitir la vulnerabilidad artística en mi vida y, con ello, abrazar completamente la incertidumbre. Pero lo que no anticipaba era la reacción que esto desataría. ¿Cómo recibirían ellas mis ideas? ¿Serían los miedos del pasado ahora un bloque de confianza? La duda comenzaba a emerger como una sombra, haciendo eco en mis pensamientos. La pregunta resonaba en la habitación vacía, provocando una inquietante anticipación.
¿Podría realmente transformar este nuevo camino en un puente hacia algo más profundo? Solo el tiempo y la valentía de la verdad me lo dirían. El día del encuentro llegó sin previo aviso, como un despertar abrupto de un sueño placentero. La habitación del taller estaba aún más iluminada por la luz filtrada a través de las ventanas. Me sentía en la cúspide de una montaña, con un abismo de inseguridad a mis pies. La mesa estaba cubierta de bocetos, cada uno un reflejo imperfecto de mis aspiraciones y miedos. El tiempo parecía moverse a una velocidad diferente. Cada segundo se estiraba, al mismo tiempo que la anticipación empezaba a apoderarse de mí. La llegada de Clara y Amalia trajo consigo una mezcla de alivio y terror. La puerta se abrió, y su risa alegre rompió el silencio, como un arco iris tras la tormenta. Sin embargo, en mi interior, una presión creciente formaba un nudo en mi estómago. ¿Qué sucedería al revelar lo que había creado? Compartir mi mundo interior siempre había sido enigmático y, a menudo, doloroso. Pero había llegado el momento de enfrentar esta vulnerabilidad. Ambas se acercaron enérgicamente, admirando los detalles de mi taller, y su entusiasmo fue un bálsamo para mis nervios. Sin embargo, no quería que mi ansiedad se convirtiera en un lastre. Mientras ellas exploraban los rincones del espacio, mis pensamientos giraban incesantemente en torno a las palabras que debía pronunciar. Intenté recordar el lema que me había acompañado en mi camino. La vulnerabilidad es una fortaleza. Pero el temor al juicio todavía se aferraba a mí como un pez atrapado en un anzuelo. Finalmente, decidí que era ahora o nunca. Las miré a los ojos y una chispa de determinación atraviesa mi corazón. Me acerqué a la mesa y en lugar de desplegar todo mi trabajo de inmediato, quise narrar su historia. Comencé a describir cada diseño, desde el concepto hasta lo que representaban en mi viaje personal, mis luchas, mis triunfos y la curiosidad que me había llevado a explorar el diseño. Mientras hablaba, observé las expresiones de Clara y Amalia. Así como cada frase brotaba de mis labios, podía ver sus miradas cambiar, fascinadas y curiosas. Sus reacciones comenzaron a disipar mis temores, transformándose lentamente en un fervor compartido. Amalia hizo una pausa, examinando mis diseños más de cerca, y luego, con una sinceridad que me tomó desprevenido, dijo: «Nunca supe que tenías esta profundidad en ti. Esto es más que diseño. Es un viaje emocional». Las palabras resonaron en mí como un eco. La idea de que mi trabajo pudiera mover a otros me llenó de energía renovada. Cada trazo que había hecho, cada color que había elegido, se entrelazaba con historias de vida, y en ese momento supe que el acto de compartir era un acto de valentía genuina. Pero a medida que la conversación se intensificaba, una sombra de duda volvió a asomarse en mi mente. ¿Había realmente entendido el mensaje que deseaba transmitir? Clara, siempre astuta, planteó una pregunta que me dejó helado. ¿Por qué no lo conviertes en un proyecto comunitario? Podrías invitar a otros a expresar sus historias a través de tu diseño. Mi instinto era señalar las dificultades, el miedo a lo que implicaría organizar algo mayor. Pero por dentro, otra parte de mí comenzó a encenderse con la posibilidad de un impacto mucho más amplio. La dualidad de mis emociones chocó. La idea de transformar mi miedo en algo tangible, de abrir mi taller y mi vida a otras personas, era aterradora. Pero también sentía que era un paso adelante, una puerta abierta hacia el crecimiento. Mientras las palabras de Clara flotaban en el aire, me di cuenta de que estaba en la encrucijada entre el miedo y la oportunidad. A medida que nuestras conversaciones se deslizaban hacia los detalles del posible proyecto, una idea inquietante comenzó a arraigarse en mi mente. Este camino no solo representaría el diseño, sino un viaje que podría ofrecer a otros el mismo poder de descubrimiento que había encontrado. ¿Podría ser este el momento en el que finalmente me liberaría de las cadenas del autorreproche, transformando el taller en un refugio de narrativas? La incertidumbre se enroscaba en mí como un hilo enredado,
y el desafío parecía monumental. El impulso de seguir adelante luchaba contra el miedo a dar un salto sin red. Era la hora de tomar una decisión. Mientras Clara y Amalia discutían ideas, no pude evitar sentir que el camino hacia adelante aún no estaba del todo claro. Sin saberlo, el verdadero reto apenas estaba por comenzar. ¿Podría realmente abrir mi corazón y mi taller a otros, sin perderme a mí mismo en el proceso? La pregunta, tan desafiante como reveladora, dejó una huella inquietante en mi mente, empujándome a la búsqueda de respuestas entre mis propios miedos. Ahora, más que nunca, el futuro parecía un laberinto aún por explorar. La tensión que había acumulado en mi interior llegó a un punto crítico cuando decidí que era el momento de dar a conocer mi propuesta. Había soñado con esto durante semanas, el deseo de compartir mis conocimientos y experiencias en un entorno que no solo me permitiera crecer, sino también impactar a los demás. Mi taller, que alguna vez había sido un sitio de introspección, ahora se convertiría en un espacio de creación conjunta. Con esta determinación, encontré el valor para actuar. Con cada trazo en mis bocetos, la inseguridad se fue disipando. Mi propuesta para un programa de diseño y carpintería para jóvenes del barrio se fue formando en mi mente. Visualizaba un espacio donde se pudieran contar historias a través de la madera, un lugar donde cada proyecto fuese un reflejo personal. Cada objeto creado sería una narración de sueños, luchas y superaciones. Esto no solo era una oportunidad para mí, sino una invitación para que otros también revelaran su voz. Los días posteriores transcurrieron entre la investigación de recursos, la búsqueda de materiales y la organización del taller. Cada paso era un desafío. La duda y el temor frecuentemente regresaban, pero aprendí a reconocerlos como parte del proceso. Comencé a crear un programa que incluía no solo el aspecto técnico de la carpintería, sino también ejercicios de autodescubrimiento. La idea de combinar el arte de crear con el arte de contar historias se convirtió en mi norte. La noche de la presentación fue un recorrido cargado de adrenalina. Familia y amigos habían confirmado su asistencia y Clara se ofreció a ayudarme a promover el evento en redes sociales. El viejo miedo a la crítica intentó resurgir, pero con la presión de la emoción a mi favor, decidí enfrentar mis inseguridades. Al llegar al taller, el aroma de la madera fresca me envolvió. Miré a mi alrededor. Cada herramienta reflejaba el paso del tiempo y toda la experiencia acumulada que ahora anhelaba compartir. Cuando comenzaron a llegar las primeras personas, una mezcla de entusiasmo y nerviosismo me recorrió. Los rostros de jóvenes y adultos curiosos llenaban el lugar mientras Clara presentaba la idea con entusiasmo. Esa energía, como un torrente, se desbordaba en el ambiente. Luego fue mi turno de hablar. Al dar un paso al frente, el nudo en mi garganta se disolvió. «Bienvenidos a todos», comencé, sintiendo la calidez de sus miradas. Hoy no solo se trata de diseñar o de aprender carpintería. Se trata de construir puentes entre nuestras historias y compartir el poder que cada uno de nosotros tiene para crear algo significativo. Con cada palabra, el miedo se iba transformando en confianza. La positividad en la habitación era palpable. Mientras hablaba sobre mi viaje, sobre cómo la carpintería me había enseñado lecciones valiosas, vi cómo se iluminaban los ojos de algunos. Empecé a notar cómo el deseo de participar crecía entre ellos. La fatiga de años de dudas y anhelos olvidados comenzó a desvanecerse, y me di cuenta de que este era el renacer que había estado esperando. Al finalizar mi discurso, varios jóvenes se acercaron con preguntas y comentarios entusiastas. Se veía en sus rostros la chispa de interés. Uno de ellos, un chico de unos 17 años, me confesó que había estado buscando un espacio donde pudiera expresar su creatividad y aprender algo nuevo. Esa simple interacción me llenó de satisfacción, un reconocimiento del impacto que estaba comenzando a tener. A medida que los días se convertían en semanas, el taller empezó a adquirir una vida propia.
Las primeras sesiones de trabajo fueron desafiantes, pero cada uno de esos momentos creaba un lazo entre los participantes y conmigo. Los jóvenes compartían no solo sus trabajos, sino también sus historias, risas y, en ocasiones, sus lágrimas. Ver cómo cada uno crecía y florecía en este ambiente hizo que la inseguridad inicial se transformara en profunda gratitud. Un día, Clara me sorprendió al proponer que organizásemos una exposición de los trabajos realizados en el taller. La idea de mostrar no solo los objetos, sino las historias detrás de ellos, resonó en mí. Era una oportunidad para que cada participante se sintiera visto y escuchado. Con el apoyo de mi familia, comenzamos a planear el evento. El día de la exposición fue un triunfo. Las piezas que habíamos creado juntos estaban dispuestas cuidadosamente, y el ambiente estaba impregnado de un aire de comunidad, unión y creatividad. A medida que cada joven compartía su trabajo, mis propios temores sobre mi legado desaparecieron. Lo que había comenzado como un simple deseo de enseñar se había convertido en una celebración de vidas. Esta mezcla de emoción, realización y orgullo se extendió por el taller. A esos 65 años he logrado mucho más que esculpir madera. La decisión de abrir mis puertas a otros me transformó, me hizo más consciente de mi historia, y ahora estoy en un viaje constante de aprendizaje y crecimiento. Cada joven que pasa por el taller me recuerda la esencia de lo que significa contar una historia, y ser parte de sus narrativas reafirma que nunca es tarde para redescubrir lo que realmente somos. Con el reconocimiento de mis alumnos y la validación de mi familia, supe que había dejado atrás el temor que me había limitado. Finalmente, había aprendido a valorar mis experiencias y a reconocer que el legado más poderoso es el impacto que logramos en los demás. La historia de mi vida se entrelazó con las de quienes compartieron este camino conmigo, y juntos estamos construyendo un futuro de posibilidades infinitas. Ahora que mi corazón está en paz y mi papel como mentor se ha confirmado, 65 años no son un cierre, sino un nuevo comienzo. La voz de mi nuera sigue resonando en mi mente, recordándome que cada uno de nosotros tiene una historia que contar. Estoy listo para seguir contándola. Finalmente, quiero que se unan a este viaje. Necesitan suscribirse ahora a nuestro canal para no perderse más historias emotivas y transformadoras. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más. Sus acciones marcan la diferencia.